un placer estar con vosotros y la verdad que es un placer y un privilegio compartir la sesión con Nacho, del que me apetece aprender mucho, ¿no? Sobre esta cuestión. Yo lo que he trabajado esto y el ámbito que a mí me compete, que es el ámbito internacional, ¿no? Pues claro, nos lleva a una pregunta, nos lleva el orden internacional y su desarrollo en los últimos 10 15 años a una pregunta de por qué estamos viendo el aumento en la inestabilidad de la arquitectura internacional, ¿no? Y al final acabamos en una pregunta sobre contrato social, ¿no? Porque si en los años 90 una de las tesis dominantes, ¿no? De las relaciones internacionales, bueno, ya fue algo controvertida en su momento, pero era la tesis de Fukuyama y otros, ¿no? De que habíamos alcanzado el final de la historia, las democracias liberales y los sistemas de libre mercado se iban a extender por todo el mundo, ¿no? Esto era el final de la Guerra Fría. Bueno, pues hoy nos encontramos en un momento en el que la historia ha vuelto y hay una verdadera colisión de modelos. Hay una buena parte del mundo donde estos sistemas se cuestionan, tanto a nivel político como a nivel económico, y de hecho si uno suma las notas del concierto de las relaciones internacionales de los últimos 15 20 años, con el ascenso del nacionalpopulismo, la reversión de parte de los procesos de integración regional, como por ejemplo con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, claro, el concierto que dibuja es un concierto de fuerte revisión de esa arquitectura, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos los internacionalistas es ¿por qué, no? ¿Por qué se introduce este ruido? Y una de las respuestas es que en parte se ha producido esa fractura del contrato social, ¿no? Y yo quería mostrar solamente dos, tres diapositivas muy rápidamente, porque quiero arrojar una explicación profundamente económica a esta respuesta, ¿no? Y una explicación económica a la fractura de este contrato. Voy a utilizar algún dato americano porque son los más cuantiosos, los más voluminosos que yo tengo. Y voy a ir muy rápido, ¿no? Esto que veis aquí es una animación. Ahora le vamos a dar en un minuto para que podáis ver lo que se produce a lo largo del tiempo, pero lo que estáis viendo aquí es una curva en la que observamos es la distribución en el crecimiento de rentas en Estados Unidos en los últimos 34 años, ¿no? Esto es si estuviésemos sentados en 1987 o instalados en ese año y nos preguntáramos cómo se ha distribuido el crecimiento económico de los 34 años anteriores, a lo largo de norteamericanos más ricos a la derecha de esta gráfica y a los norteamericanos más pobres en términos de renta a la izquierda, y ahí veis que más o menos el crecimiento ha sido razonablemente equitativo, con un crecimiento cercano al 2% en las últimas 3 décadas para los percentiles más bajos de renta, etcétera. Bueno, ya el top 1%, que lo veis ahí a la derecha, empieza a capturar una parte considerable del crecimiento, pero bueno, más o menos hay una distribución equitativa, ¿no? Pero si uno le da hacia adelante, no sé si, Fernando, si le podemos dar esto hacia adelante para que se vea lo que pasa a lo largo del tiempo, desde los años 80 esto empieza a avanzar. Bueno, los datos que son de Saez y de Piketty llegan hasta el 14. La animación la hizo el New York Times, por cierto, pero lo que vemos es que si uno ya está en el 2014 y mira hacia atrás, lo que descubre es que la amplísima mayoría del crecimiento en renta de los 34 años anteriores la ha concentrado un porcentaje muy reducido de la población norteamericana, ¿no? El top 1% o incluso el top 0,1%, que empieza a ser ya incluso significativo en términos de distribución de renta, ese 0,1, ¿no? De hecho, hay economistas norteamericanos que en estos momentos utilizan una categoría ya que es los 400, las 400 personas que más renta tienen, ¿no? Porque ese colectivo cambia la forma de las curvas y de las gráficas de distribución, ¿no? De hecho, hay aquí un hecho relevante aquí, es que solamente del percentil 70 en adelante se ven crecimientos superiores al 1% en los 34 años anteriores, ¿no? De hecho, os doy un dato, de nuevo esto es en Estados Unidos, el caso europeo es menos dramático, pero esto sí se produce en buena parte de las economías avanzadas europeas también. En Estados Unidos el 70% de los hogares no vio ningún crecimiento de renta en términos reales
en los últimos 30 años, ¿no? Es un periodo, por cierto, en el que el PIB norteamericano pues a lo mejor creció del orden de 12 veces, ¿no? Y sin embargo ese crecimiento se concentró en un grupo muy concreto y en el centro y en la parte baja de la distribución de rentas no se vio ningún crecimiento, ¿no? Si pudiéramos poner la siguiente diapositiva, esto está produciendo esta congelación de rentas que os comentaba. Como decía, esto es así en muchos países. Esto es el porcentaje de hogares que tuvieron rentas planas o decrecientes en estos países en el periodo 2005 a 2014. Como veis, en Italia prácticamente más del 90% de los hogares, Estados Unidos más del 80%, o sea, una clara congelación de rentas en el medio. Bueno, esto es un periodo menor, del 2005 al 2014. Hay países, como en el caso norteamericano, donde esa congelación data de hace 3 décadas, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, quería enseñar una de... esto cabe preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué se está produciendo? Una de las tesis fundamentales es porque se ha producido un cambio en el modelo productivo que tiene su manifestación más clara en el mercado laboral. Hay un grupo de economistas americanos que vienen trabajando esto porque en el agro está este cambio en el modelo productivo, en el impacto de la tecnología en el mercado laboral, el desplazamiento de ciertos empleos y de ciertas funciones dentro de ciertos empleos, producen el agregado esto, que es de las gráficas más chocantes que yo he visto en los últimos años, que los americanos lo llaman es la divergencia o el decoupling entre productividad y rentas del trabajo, ¿no? Lo que veis aquí es en la línea que es un azul más clarito, ¿no? Prácticamente un verde. Ahí tenéis el crecimiento en productividad en la economía norteamericana. Estos son datos de la economía norteamericana, pero en este caso sí que vemos tendencias parecidas en economías europeas. Y lo que tenéis en las líneas abajo, la que es un poco un azul y ese morado clarito, ¿no? Ahí tenéis la retribución de las rentas del trabajo de lo que ellos llaman non-supervisory workers o la mediana en las rentas del trabajo, lo cual os viene a indicar que desde los años 70 a esta parte hemos sido capaces de aumentar en productividad sin que esa productividad cayera a través de salarios y alimentara o sostuviera una clase media de tenedores de rentas del trabajo, ¿no? Esto es lo que algunos economistas se han referido a esto como una fractura del contrato social, porque si le preguntarais a un economista que intentara resumir en una única frase, ¿no? La tesis fundamental del modelo de crecimiento económico en los últimos 100, 150 años es que a través de ganancias en productividad, estas caen a través de las rentas del trabajo, que es la principal herramienta distributiva de rentas, realmente mucho más allá que incluso que los programas de distribución imponen en prestaciones y servicios públicos, y sostiene esa clase media, ¿no? Entonces, hemos sido capaces de ganar en productividad sin incrementar los salarios o el volumen total de rentas dedicadas a salarios, ¿no? Esto, como digo, tiene algo que ver con el cambio de modelo de productividad y con el impacto de la tecnología en este. Si puedo poner una última diapositiva, a esto le ha acompañado una política muy contradictoria en términos fiscales, ¿no? Y os quería enseñar de nuevo una de las gráficas también más chocantes que yo he visto en los últimos años. Esta es del 2019. Es de un economista francés que trabaja en Estados Unidos que se llama Gabriel Zucman, que ha hecho trabajo sobre esto, sobre la presión fiscal sobre las rentas. Y lo que os muestra aquí es la presión fiscal total, o sea, federal, estatal y local, en IRPF, esto es sobre personas físicas, según su nivel de renta, ¿no? Y el año. Entonces, a la derecha tenéis como, de nuevo, los americanos con rentas más altas. Como os decía, hay una categoría ya que pone top 400, ¿no? En el año 52, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, la presión fiscal era del entorno del 60 y pico por ciento, ese era el total. Pero si le damos hacia adelante, Fernando, veis la animación. Esto es a través de reformas fiscales de todo tipo. Y lo que se produce es un desplome de la presión fiscal sobre las rentas altas en Estados Unidos y un aumento de la presión fiscal sobre las rentas medias, ¿no? Hasta el punto de que se da la enorme contradicción, esto sin embargo no se da en Europa, pero sí se ha dado en Estados Unidos, de que las rentas más altas tienen una presión fiscal sobre su renta inferior
a las rentas medias, ¿no? Esto lo han denunciado ya Bill Gates, Warren Buffett y una serie de personas, ¿no? En el ámbito de corporaciones, y esta sí es la última diapositiva, porque de hecho quiero escuchar a Nacho, pero si podemos pasar una más, también se ha producido una bajada muy marcada de la presión fiscal sobre las rentas del capital, ¿no? Y aquí tenéis el tipo medio, el tipo efectivo medio sobre ciertos sectores económicos, pues por ejemplo las tecnológicas los años 90 tenían una presión fiscal media del entorno de 35 puntos y ahora pues del entorno de 20, ¿no? Estos son datos de la OCDE. Entonces, fijaros la contradicción, ¿no? Y aquí termino, ¿no? Con un modelo económico que está concentrando rentas en los tenedores de capital, en los que son los propietarios de los medios de producción y de la tecnología, y en un grupo de trabajadores muy concretos, altamente cualificados, que sí que tienen rentas altas, se ha producido en términos generales un desplazamiento de presión fiscal de las rentas del capital a las rentas del trabajo y en concreto a las rentas del trabajo medias, ¿no? Entonces, esta contradicción que hay en la gobernanza de estos procesos ha producido una fuerte precarización del medio, ¿no? De nuestras clases medias en buena parte del mundo, y mi tesis aquí es que esa precarización del medio fragiliza y debilita enormemente el centro del espectro político también, ¿no? Y entonces produce una enorme polarización política y lleva, y con esto acabo, alimenta esa convulsión política internacional que comentaba al principio, ¿no? Esas políticas internacionales revisionistas, nacionalistas, de desmantelamiento de la arquitectura comercial o de los procesos de integración, o del multilateralismo en términos generales, que es lo que hemos vivido en los últimos años. Bueno, con esto termino, perdón que me he extendido un poco, pero sí quería intentar dibujar el escenario. Gracias. Sí, bueno, una reacción rápida a una cosa que ha dicho Nacho, ¿no? Que es esta idea del fracaso de las élites, ¿no? De hecho, yo hace un tiempo me acuerdo que escribí sobre esto hablando de la era antiélites, ¿no? Porque había una reacción en contra de aquellas élites intelectuales, económicas y políticas que habían presidido, que habían tutelado este proceso, ¿no? de precarización del medio, ¿no? Y de distribución tan desigual de los retornos en nuestra economía. Y esto es importante porque en el fondo de lo que estamos hablando, y voy a enhebrarlo con la respuesta a tu pregunta, Marta, es de un problema de gestión de la prosperidad, ¿no? Esto a la gente a lo mejor le cuesta percibirlo así, precisamente porque han padecido esa congelación de rentas o ese decrecimiento de rentas, ¿no? Pero antes de la pandemia, y la corrección económica que producía por la pandemia va a ser significativa, pero Estados Unidos recuperó a los pocos años de la crisis financiera del 2007-2008, había recuperado sus niveles de PIB precrisis y estaba batiendo sus cifras de Producto Interior Bruto. El Reino Unido igual, España golpeó de nuevo cifras récord de PIB, como digo, antes de la pandemia, ¿no? Estamos en niveles históricamente altos de prosperidad en el agregado, ¿no? Entonces, la globalización, la transformación tecnológica, la interdependencia económica que tenemos son enormes generadores de prosperidad. Tenemos un problema de distribución de la prosperidad, ¿no? Y eso es un fracaso de la inteligencia, y eso sí es atribuible a aquellos que configuran las políticas públicas sobre esto, ¿no? Entonces, eso como marco, ¿no? A la respuesta. Y un apunte adicional, y con esto estoy de acuerdo también con Nacho, probablemente no nos separemos en eso, ¿no? Pero en el diagnóstico creo que coincidimos. Es muy llamativo cómo en la respuesta a la pandemia todos, y cuando digo todos me refiero a las patronales, a los sindicatos, a los gobiernos, a las organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, es abrumador el consenso que hay de que se debe evitar una salida de esta crisis que produzca mayor desigualdad y falta de equidad, ¿no? No es el momento de la austeridad, es el momento de invertir, de gastar, de sostener empleo, sostener tejido productivo. Y la respuesta económica ha sido tan distinta en esta crisis a la de la anterior, ¿no? A través de ERTES, que es sostener empleo, ¿no? Mucho más granular, más capilar, a través de avales y de créditos públicos a pymes preeminentemente, porque son cientos de miles las empresas que se han beneficiado de estos programas, ¿no? Nosotros, España fue la presidenta de la OCDE el año pasado,
y yo participé en multitud de reuniones de la ministerial y era extraordinario el nivel de consenso. Tenemos que salir en este momento sin implementar políticas de austeridad, políticas que distribuyan crecimiento y sostengan empleo, invirtiendo en transición ecológica y digitalización. Luego hay muchos matices y detalles, ¿no? Pero ese consenso no existió en el 2008-2009. El presidente Biden, último comentario, y perdóname Marta que luego de verdad voy a tu pregunta, ¿no? Y la respondo muy rápidamente. Pero lo que está haciendo en estos momentos la administración americana entrante, aparte de su apuesta por el multilateralismo, que es muy importante, pero en el campo de la política económica ya ha aprobado un programa de 1,9 billones de dólares para sostener empleo y reactivar la actividad económica y está en proceso de intentar aprobar otro que podría acercarse a los 3 billones o 3 trillones en terminología norteamericana. Están hablando de infraestructura humana, de apoyo a la educación, de infraestructura física, digital. O sea, es una auténtica revolución y lo van a hacer precisamente financiándolo con mayores impuestos al capital, ¿no? O sea que, digo para aquellos que nos siguen, ¿no? Que estos sonidos es interesante ver cómo la política económica internacional está empezando de forma muy marcada en Estados Unidos a recoger lo que se está diciendo hoy aquí, ¿no? Y es que tenemos esa brecha y esa fractura del contrato que en parte se resuelve a través de una política pública concreta. Sobre tecnologías emergentes y empleo, ¿no? Solo quiero hacer aquí unos apuntes rápidos. La velocidad de transformación de nuestro mercado laboral no tiene precedentes, o sea, hay precedentes de transformaciones análogas, o sea, de que el sector secundario o el sector primario prácticamente dejaran de ser sectores importantes en términos de generación de empleo, porque se convertía, por ejemplo, pues el sector servicios, ¿no? En el principal empleador, pero no una transición a la velocidad que estamos viviendo, ¿no? Que hay una obsolescencia o un desplazamiento de ciertos empleos o funciones, sobre todo funciones dentro de empleos, ¿no? Que están viéndose desplazadas por tecnología. Esto tiene un efecto muy claro, que es concentración de rentas en un tipo de empleado muy concreto, con habilidades digitales, no automatizables fácilmente, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un enorme reto que es intentar desplazar a nuestra fuerza laboral de las zonas más problemáticas, de las funciones más automatizables, ¿no? Más reemplazables, a otras de mayor valor añadido. Es un reto real porque hay oferta de trabajo en esos sectores. Todavía no sabemos si habrá tanta oferta ahí como el empleo que se desplaza por estas tecnologías, pero os garantizo que hay millones de empleos que no se llenan en la Unión Europea porque no estamos siendo capaces de producir el tipo de formación adecuada para que la gente los ocupe, ¿no? Entonces hay un problema de capacitación y de capital humano, ¿no? Un reto, y yo ahí creo que, y de hecho por eso en el plan de recuperación española hay una partida tan significativa destinada a capacidades digitales, ¿no? Yo luego veo dos retos adicionales. Bueno, veo el de la fiscalidad, que mencionábamos antes. Tenemos un reto de tracción fiscal sobre la actividad digital, pero lo estamos abordando en el marco de la OCDE. Hay un reto enorme de competencia. Los mercados digitales tienen una pulsión oligopolística, si no monopolística en algunos casos, y estamos intentando recalibrar entre todos la política de competencia, y esto yo creo que es vital, ¿no? Y lo estamos viendo en muchos mercados. Y luego añadiría un último tema, a ver qué opinión le merece esto también a Nacho, pero esto también forma parte del debate en el seno de la coalición y del programa y del plan de recuperación español, que es la tendencia a la concentración geográfica en la economía del conocimiento y la economía de la innovación, ¿no? Y os doy un dato solo, y perdonad que sigo utilizando cifras americanas, pero vamos, esto se repite en terceras geografías. En los últimos 15 años, el 90% del empleo en tecnología, en el sector tecnológico, se concentró en Estados Unidos en 5 ciudades, ¿no? ¿no? San José y Seattle, ¿no? El resto del país no vio crecimiento en este tipo de empleo. Si veis dónde se concentran las patentes, dónde se concentran los papers académicos y científicos, dónde se concentra el emprendimiento, ¿no? La creación de startups y su escalabilidad, es en lugares geográficos muy concretos, ¿no? Y esto nos rompe el modelo económico y político si no se intermedia y si no se modera, ¿no? Y ese es un tema que en Estados Unidos ya es muy evidente, ¿no? Y luego, de hecho, por cierto, si veis las fallas políticas,
que hay en nuestros países, muchas veces las trazan estas líneas geográficas entre lo que aquí se ha venido a denominar la España vaciada, ¿no? La periferia a la que se vacía de talento y de oportunidad para que se concentre en polos muy concretos, ¿no? Entonces, yo ahí creo que tenemos un reto de construir un emprendimiento y una economía del conocimiento y de la innovación mejor distribuida geográficamente. Eso se hace a través de infraestructura, de la apuesta pública por nodos específicos y clústeres en lugares concretos, ¿no? Y de partenariados público-privados para intentar contener esta fuerza tremenda de concentración, ¿no? Así que yo veo esos retos, pero en general, y por terminar donde empecé, creo que es un reto de inteligencia, porque en el agregado es evidente que la innovación y la tecnología son la mayor fuente de ganancias en productividad que tenemos en estos momentos y por lo tanto bien gobernadas pues son una fuente de prosperidad, ¿no? Pero es un problema de gobernanza. En primer lugar, muy de acuerdo con lo que estaba diciendo antes Nacho, ¿no? Que al margen de que repensemos el resto de instrumentos distributivos, ¿no? Los temas de competencia, bueno, la política de competencia, la política fiscal, nuevas medidas instrumentos redistributivos, como puede ser, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que lo es, ¿no? Claro, al final la gran herramienta de distribución en nuestras economías es el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que debate muy profundo. En España hemos avanzado ya en este frente pues a través de la regulación del mercado del trabajo en la economía de las plataformas, ¿no? En la gig economy, que ahí hay un debate muy importante también de falta de derechos, ¿no? De buena parte de la masa laboral que hay en esos espacios, ¿no? Pero sí, lo que comentas de formación, o sea, que hay un debate que en estos momentos es teórico, ¿no? Que es, yo antes lo comentaba de soslayo, ¿no? Y es si las nuevas categorías de empleo que se van a generar van a ser suficientes en volumen a los empleos que se van a ver desplazados, ¿no? Por la transformación tecnológica. Bueno, y aquí hay dos grandes tesis, ¿no? Una es que históricamente siempre ha sido así, bueno, que finalmente estas revoluciones producían nuevos empleos en cuantía, por lo general, además empleos que concentraban mayores salarios, etcétera. Y hay otra que es que esta transformación es muy distinta, ¿no? Porque ya no estamos transformando exclusivamente o desplazando funciones rutinarias que hacíamos a través de la fuerza física, humana o animal, sino que es a través de la inteligencia artificial y otros se está empezando a sustituir verdadera capacidad de procesamiento y por lo tanto es una sustitución más profunda y que hace que el salto a los nuevos empleos, los que fuere, sea mayor, ¿no? Entonces, aunque se generen suficientes empleos nuevos, se tardará en llegar a un punto de equilibrio nuevo y por lo tanto nos vamos a un periodo sostenido de escasez de empleo, ¿no? De escasez de empleo y de dificultad a la hora de emplear, pues sobre todo a la gente joven que está entrando en el mercado laboral en los sectores que ahora pues están demandando empleo en la frontera tecnológica, ¿no? Pero bueno, sin entrar en ese debate, porque realmente está muy abierto y si alguien, yo creo, tiene una opinión muy marcada y muy contundente sobre esto, pues yo automáticamente la abordaría con cierta sospecha, la verdad, porque estamos en el campo de la especulación. Lo que sí que sabemos es lo que yo estaba comentando antes. Prácticamente en las encuestas que se hacen a empresas y a agencias de talento y de contratación, aparece de manera muy marcada la percepción por parte de los empleadores de que, de que el pool de conocimientos no se corresponde con las necesidades que ellos tienen, ¿no? Que les falta gente formada en ciertas cuestiones, ¿no? Los datos de la Comisión Europea, los últimos a los que yo he tenido acceso, decían que del orden de 2 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea pues no se llenaban porque no había gente con la formación adecuada, ¿no? Entonces parece que hay una distancia que sí que se puede recorrer eh, sin necesidad de entrar en un debate más estructural, ¿no? Sobre cuál va a ser el neto de puestos de trabajo al final de este proceso de transformación, que además tampoco sabemos cuánto va a durar. El aspecto positivo, el elemento positivo de este debate, es que sí que sabemos el tipo de empleos que se están empezando a demandar, ¿no? O sea, y si pudiéramos trazar o ordenar los empleos a lo largo de dos ejes, ¿no? Pues empleos que tienen un componente social o empático, y empleos que tienen un componente, por ejemplo, cuantitativo o técnico, y en el ámbito cuantitativo, sobre todo, conocimientos y habilidades digitales. Bueno, los empleos que se posicionan entre esos dos ejes, a poder ser incluso, en el mejor de los supuestos, una combinación de ambos, han generado
hemos visto crecimiento en esas categorías. Y donde hemos visto decrecimiento y se espera aún más es precisamente, Marta, en lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? Los que son más rutinarios, que implican menor contacto con la gente. Entonces, hay toda una tesis, por ejemplo, de la economía de la empatía, ¿no? Que son, pues, que van a generarse muchos empleos en la gestión de los sentimientos de los demás, ¿no? En mediación, en negociación, en asistencia a personas de la tercera edad, bueno, ¿no? Entonces que van a emerger burbujas, ¿no? Y en el ámbito de los conocimientos digitales, la evidencia es muy abrumadora, ¿no? Que hoy en día si alguien sale, termina sus estudios universitarios sin tener amplios conocimientos de tecnología y digitales, sobre todo en su campo, está en una desventaja muy marcada en términos de acceso a trabajo, de salario potencial y esperado, ¿no? Entonces, sabemos más o menos en qué áreas tenemos que hacer una inversión. Y un último comentario sobre formación, porque esto afecta a las universidades y yo creo que también afecta a las empresas, es la cuestión de la obsolescencia de los conocimientos adquiridos en formación reglada, ¿no? Y aquí la evidencia también es muy interesante, ¿no? Y es, históricamente, hace unos años, bueno, se estimaba que los conocimientos adquiridos a través de estudios tenían una esperanza de vida de 20, de 25 años, ¿no? Lo que uno aprendía en la universidad, pues le duraba un tiempo, lo iba actualizando, pero tangencialmente a través del empleo, ¿no? Hoy en día esa cifra en muchos campos, depende del trabajo, pues está en el entorno de 5 años, 6 años. La obsolescencia, eso significa que lo que alguien aprende en primero, de marketing digital, por ejemplo, cuando se ha graduado al año, eso está obsoleto, ¿no? Porque las plataformas son distintas, las metodologías son distintas. Entonces, es evidente que nos vamos a tener que mover a un modelo donde hagamos menos como front loading, ¿no? Menos carga temprana de formación y probablemente una formación más granular, más quirúrgica y más modular a lo largo de la carrera, ¿no? Y ahí las empresas juegan un papel importante porque tienen que hacer un esfuerzo también de reskilling de su propia fuerza laboral, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, así como el mercado del trabajo es una de las claves, seguro, creo que el espacio del capital humano y de la formación y el desplazar a nuestra fuerza laboral a la frontera tecnológica va a ser claramente una de las válvulas para reducir enormemente el nivel de estrés o de tensión o de dolor social y económico que la transición en el mercado laboral está produciendo, ¿no? Ya te digo, no sé si será suficiente, o sea, que es necesario, es necesario. No sé si será suficiente porque a lo mejor esta transformación nos lleva a un periodo sostenido de tiempo donde todavía tenemos pues niveles de empleo deprimidos porque las nuevas categorías pues ya, como digo, generan menos, ¿no? Y una última observación interesante al hilo de una cosa que decía Nacho sobre aumentar o reducir la jornada laboral o el número de días en empleo, que yo sé que esto genera un debate enormemente encendido, ¿no? En nuestro país. Sobre todo ahora que hay un programa piloto, ¿no? Para testar la semana de 4 días, etcétera. Pero la realidad es que las sociedades humanas, desde que hemos producido ganancias en productividad a través de la implementación de tecnología y de automatización de procesos, hemos aumentado enormemente la ociosidad o la dependencia de aquellos o ¿no? de aquellos que sí que son productivos, ¿no? Eh, la mera existencia del fin, por ejemplo, o de los periodos de vacaciones u otros, son una manifestación de ese proceso, que es somos tan productivos que podemos permitirnos trabajar menos tiempo. Entonces, no sería extraordinario. De hecho, si alguien tuviese la capacidad de ver la historia económica de la humanidad en los últimos 250 años, la vería casi como una carrera hacia la ociosidad, ¿no? Hacia tener mayores espacios de tiempo para la reflexión, para la formación, para la familia, para lo que fuere, pero no necesariamente para estar volcado en procesos productivos. Y eso es una consecuencia simplemente del aumento de productividad que hemos visto en las últimas décadas. Sobre el tema del déficit de productividad y qué hacer, bueno, pues la verdad que, como decía también Nacho antes, tenemos una oportunidad ahora por delante con los fondos europeos y no solo los fondos europeos, porque a España, entre el marco financiero plurianual ordinario, entre los fondos que nos resta por absorber del fondo del marco financiero plurianual anterior, que siempre tienen un periodo de 3 años adicionales para realizar su absorción. Y los propios Next Generation, estamos hablando de que nuestro país va a tener una ventana de oportunidad para realizar inversiones y gastos muy significativos en reformas y en inversiones estratégicas, ¿no?
Y yo creo que el consenso sobre avanzar en el ámbito de la digitalización, en capital humano, en infraestructura, en apoyo al emprendimiento, en sectores estratégicos y vitales para nuestro país, como puede ser el del coche eléctrico, por ejemplo, que tiene una cadena de valor inmensa y que en principio se deberá de desarrollar, ¿no? También en paralelo a la propia inversión en ese sector. Todo lo que tiene que ver con la economía verde y circular creo que es una oportunidad enorme. Entonces yo lo que sí querría es intentar con optimismo, ¿no? Porque realmente si uno observaba la situación en la que nuestro país y el resto del mundo, de hecho, definitivamente el resto de colegas europeos cerrábamos el 2020, ¿no? Había una serie de riesgos muy importantes, entre ellos estaba la propia negociación del marco financiero y del Fondo Europeo, estaba la cuestión sanitaria y el desarrollo de vacunas que finalmente hemos conseguido desarrollar. Ahora sé que hay un debate enorme sobre la velocidad del despliegue y otros, pero yo os garantizo que el año pasado aquellos que estuvimos solo tangencialmente involucrados en parte de la gestión de la pandemia y en el Ministerio de Asuntos Exteriores estuvimos muy atentos a lo que se estaba haciendo en terceros lugares. Eh, Prácticamente nadie habría apostado en el mes de abril, de mayo, de junio, a que en diciembre de ese año y definitivamente en el año siguiente, en enero, febrero, íbamos a tener una batería, una cesta de vacunas como las que tenemos y que se están poniendo, ¿no? El Brexit, que se negoció adecuadamente, eso planteaba otro riesgo político y económico de una escala significativa, sobre todo para España, ¿no? Entonces yo creo que ahora se nos abre una ventana para ser muy conscientes de los problemas y los retos que hemos identificado hoy aquí y algunos otros, ¿no? E intentar a través de un plan de transformación de la economía de nuestro país, pues abordarlo, ¿no? Entonces yo creo que hay motivos para el optimismo. Sobre una medida, y con eso termino, Marta, concreta, yo pondría el énfasis en la cuestión de la educación y sé que es un poco manido, ¿no? Un poco cliché, pero yo creo que ahí tenemos un cuello de botella muy significativo en la formación para los nuevos empleos y para las nuevas necesidades y para el emprendimiento. Y pondría el énfasis también en la creación de ecosistemas de innovación y emprendimiento con la universidad y los centros de investigación en su corazón y con el principio y el concepto de la transferencia tecnológica muy, muy enhebrados en cómo entendemos esas comunidades de conocimiento, ¿no? En Estados Unidos y en otros sitios, detrás de todos estos clústeres, estos hubs de innovación que tanto nos gustan, ¿no? Si Silicon Valley o Boston o Cambridge en Massachusetts o Shenzhen en China, hay unas instituciones académicas y unos centros de investigación volcados también en la transferencia tecnológica a la sociedad, ¿no? En el emprendimiento y en los spin-offs, en las startups que nacen en sus ecosistemas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un espacio que tiene que ver con el tipo de academia, el tipo de universidad, el tipo de formación que hacemos, que puede ser una fuente enorme de prosperidad y de empleo y de crecimiento económico y también de bases fiscales, ¿no? Y de sustento de muchas de las medidas que también hemos estado comentando hoy. Así que yo lo dejaría ahí. En el ámbito internacional, lo que sí que quería señalar es que también tiene que haber una lógica entre esta discusión que estamos teniendo ya aquí y el propio plan para España y lo que estamos defendiendo internacionalmente, ¿no? Y aquí os llevo también a la discusión que estamos teniendo en el seno de la OCDE. Antes había una pregunta, creo que era la de Elena, sobre competencia fiscal internacional, ¿no? Ya tenemos sobre la mesa una propuesta para fijar un tipo mínimo sobre de impuesto de sociedades a nivel internacional o de llegar a un acuerdo global para la fiscalidad de las actividades digitales, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que desde nuestra diplomacia económica llevemos esta urgencia y esta necesidad de introducir elementos de equidad muy importantes en el modelo económico nacional e internacional, ¿no? Antes mencionaba Nacho el ingreso mínimo vital, que España ha marcado ahí una senda, ¿no? Y de hecho se ha convertido en un punto de referencia en este debate y nosotros venimos teniendo conversaciones con colegas de terceros países del mundo sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser coherentes en lo que proyectamos internacionalmente y en el tipo de acuerdos y estructuras y arquitectura de gobernanza que construimos globalmente en el ámbito de la fiscalidad y otros, ¿no? O sea que yo creo que esto está muy presente estaba ya muy presente en el acuerdo de coalición antes de la crisis y creo que se está manifestando tanto en las políticas que se están implementando de gestión de la pandemia
de gestión tanto sanitaria como económica, como en el propio plan de recuperación post pandemia, ¿no?